El mundo en 80 jardines. Si el propósito es visitar 80 jardines del mundo, hay que venir a la nación más rica y poderosa del planeta. Estados Unidos es un país nacido del optimismo, con una impresionante variedad de recursos naturales y un entusiasmo que le confieren la capacidad de abordar cualquier cosa con un sentido de la creatividad increíblemente estimulante. En mi viaje por este inmenso país, me gustaría ver cómo toma toda esa riqueza, toda esa increíble energía y la expresa en sus jardines. Mi aventura comienza en Nueva York, donde guerrillas de jardín transforman solares en jardines comunitarios. A continuación viajaré a Virginia para ver un jardín que encarna la historia y el nacimiento de la nación. Y por último cruzaré al otro lado del continente, hasta California, para ver jardines tocados por el glamour y el oropel del mundo del espectáculo. Puede que Nueva York sea sinónimo del paisaje urbano de Manhattan, pero la mayor parte del estado es en realidad bastante rural, y las ciudades del norte tienen una energía y una intensidad muy diferentes a las de la gran ciudad. Mi primer jardín está en el extremo de Long Island, en Hampton. Esto es Long House, el hogar y jardín del diseñador y artista textil Jack Larsen. Es muy prestigioso y quiero ver cómo alguien que tiene tanto éxito en un campo lo aplica a su jardín. Se trata de un entorno que alimenta conscientemente a otras artes. De hecho, es tanto un jardín como una galería. No podría ser más diferente de los jardines europeos y por eso estoy aquí. Larsen comenzó su jardín a mediados de los 80 como un lugar para exhibir obras de arte, con una mezcla ecléctica de culturas y estilos que paradójicamente me parece una buena forma de intentar definir la cultura estadounidense. No es lo que esperaba, en absoluto. El jardín acoge instalaciones temporales y permanentes del propio Larsen y de una serie de artistas reconocidos como Dale Chihuly, creador de esta escultura de vidrio soplado. Ni idea. No sé lo que es. Me encanta. No me había dado cuenta de que era tan directo y sincero. Parece una exposición de obras de arte. La mayoría de las esculturas contemporáneas están mejor en un jardín. Se aprecian mejor al aire libre, donde reciben luz y sombra. Y el cambio de clima y de horas del día da vida a su superficie, algo que se pierde en los museos o las galerías. Y ese telón de fondo de texturas orgánicas va bien a estas formas duras. Una de las cosas que más me gustan es que se puede ser bastante espontáneo en un jardín. Yo soy diseñador de telas y cada diseño me lleva casi un año. Pero la jardinería es mucho más directa. Es como hacer arte y recibir una respuesta inmediata. Eso me gusta. ¿No es precioso?
¿No es maravilloso? Long House ocupa más de 6 hectáreas de Great North Woods, en East Hampton. Desde que adquirió el terreno en 1975, Larsen ha destinado grandes espacios a colecciones de plantas, arriates decorativos y esculturas. Y como en una galería, las obras entran y salen. Eso está bien. Las cabezas de ariete con el abedul al lado. Esto es precioso. El efecto se consigue dejando crecer un árbol, luego se corta por la base y rebrota con varios troncos. Pero este lo ha hecho de una forma preciosa. Lo mejor de incluir arte en un jardín es que se acaba viendo a las plantas como obras de arte. ¿Qué fue primero? ¿Las esculturas o las plantas? Creo que esos árboles son carpes. Como jardinero, creo que el hecho de que estén en Tiestos es elocuente. Significa que puedes crear paseos como este de la noche a la mañana si puedes pagarlo. De forma que el jardín se convierte en una especie de decorado. Una de las instalaciones permanentes es el Jardín Rojo, diseñado por el propio Larsen. Me gusta mucho. Me encanta. Creo que funciona a la perfección, en parte porque es muy sencillo, con esas formas rojas brillantes y las azaleas podadas. Desde aquí no se ve que los postes están recortados para dar la sensación de perspectiva. Me encanta el elefante en equilibrio sobre su trompa. El diseño de la casa está inspirado en un santuario Shinto del siglo VII de Ise, Japón, uno de los edificios favoritos de Larsen. Y las plantas que la rodean son esculturales y arquitectónicas. Me gusta ver a través de la edificación. El jardín sigue por el otro lado. Es genial, la vista es preciosa. Ha sido un comienzo fascinante para este viaje. La mezcla y abundancia de elementos es difícil de asimilar. Pero parece que lo que tenemos aquí es una extraordinaria confianza y amplitud de miras. Jack Larsen tiene aquí un gran lienzo sobre el que trabajar, en el bucólico ambiente de la campiña del estado de Nueva York. Ahora me dirijo a Manhattan para ver cómo toman forma los jardines en la gran ciudad. Nueva York es una metrópolis singularmente dinámica con 8 millones de habitantes. Y Manhattan, la isla central, es uno de los lugares más poblados del mundo. Cualquier zona verde es valiosa en todos los sentidos de la palabra. Así que un solar edificable rara vez llega a convertirse en un jardín privado. Eso significa que para muchos neoyorquinos, Central Park es casi el único parque al que tienen acceso. Es un enorme rectángulo de 4 kilómetros de largo por casi 1 de ancho en el centro de Manhattan. Y es el parque más visitado de todo el país. Fue diseñado en 1857 por Frederick Olmsted. Y aunque parece muy natural, es una obra íntegramente plantada por la mano del hombre.
Esta parte de Central Park tiene mucho significado para mí. Es Strawberry Fields, dedicado a John Lennon, que vivía en el edificio Dakota, justo al otro lado de la calle. John Lennon era mi ídolo. Influyó en mí más que nadie. Así que su muerte y el jardín que le dedicaron tuvo un gran impacto. Y Central Park se convirtió en los grandes parques. El conjunto es demasiado grande en concepto y en superficie para ser un jardín, pero la gente viene y lo disfruta por partes. Y probablemente sea así como funciona todo en las grandes ciudades. Se cogen trozos de espacios públicos y se toma posesión de ellos, aunque no literalmente. Y lo que me interesa de Manhattan es ver cómo un espacio público se puede personalizar, relacionado con una zona y ser correctamente denominado jardín. He cruzado de Manhattan a Queens, a Gantry Plaza, un espacio público diseñado por el paisajista Thomas Bolsey. Quiero hablar con él para explorar la posibilidad de crear espacios públicos que tengan suficiente significado como para convertirse en jardines por defecto. Las grúas que dan nombre a este parque fueron utilizadas hasta la década de 1970 para cargar vagones de tren en las barcazas. Thomas Bolsey es uno de los arquitectos paisajistas más importantes de Estados Unidos y cree que su diseño de Gantry Plaza, con unos fuertes vínculos con su historia y su entorno, lo convierte en un jardín para la comunidad local en este denso paisaje urbano. Me interesa la forma en que un espacio verde pasa de ser un parque a un jardín. Y concretamente los tuyos, por supuesto. ¿Cómo definirías un jardín público? Cuando se aplica el adjetivo público a la palabra jardín, a mi entender no tiene por qué intervenir la horticultura. Se trata de un lugar en el que podemos escapar de nuestras vidas, de nuestros apartamentos, de los lugares en los que vivimos y trabajamos o de las calles por las que caminamos. Este espacio debe tener la capacidad de transportarnos a otro mundo. Si se hace un buen trabajo, se logra crear un terreno común para que la persona se encuentre consigo misma y con otras y para trabar relaciones sociales. Me interesa mucho cómo has creado el jardín o el parque aprovechando la iconografía de la zona. El espacio debe tener significado y, obviamente, este puede ser trasladado a diferentes ambientes. Todos queríamos honrar el legado de este sitio y decidimos colocar las grúas en primer plano. Fue algo que surgió de nuestra necesidad de utilizar iconos de la historia de este lugar. Cuanto más pensamos lo de las grúas, nos dimos cuenta de que son su símbolo y no necesitan cantidad de pequeños motivos para narrar la historia. La resumen de un modo tan convincente que apenas tuvimos que hacer nada más. Esta es una vista asombrosa con ese horizonte increíble. Y aquí hay elementos que casi nadie identificaría como un jardín. Yo diría que es un proceso muy difícil de definir. Cuando un jardín no es un jardín, o solo es un espacio público interesante. Puede que eso no importe. Sospecho que en el esquema de las cosas eso da igual. Me refiero a que si funciona y es agradable, que así sea. Me gustaría ir más allá. Pero ¿existe un modo de poseer estos espacios en el día a día y manipular los cambios? Para mí eso es lo verdaderamente interesante. En el Lower East Side se encuentra el Lis Christie Garden, que fue el primer jardín comunitario de la ciudad. Cuéntame, ¿cómo surgió este jardín? ¿Cuál es su historia?
El Liz Christie Garden fue el primer jardín comunitario de Manhattan y los demás barrios. Lo creó una mujer llamada Liz Christie. Ella y sus amigos vivían en el barrio. Era pintora y creo que hacía algún tipo de obra social. ¿Eso cuándo fue? En 1973. En el 73. Ella y sus amigos hacían bombas de semillas y las arrojaban a las parcelas vacías. Era un modo de reclamar zonas abandonadas. Esta parcela pertenecía al ayuntamiento. Y cuando Liz Christie comenzó, la alquiló por $1 al mes, 12 al año. Y los jardineros, yo me hice jardinera en el 85, lo manteníamos como un espacio comunitario antes de que entrara a formar parte oficialmente del Departamento de Parques de Nueva York. Así que estos jardines pasaron de ser parcelas vacías con bombas de semillas a algo que la gente empezó a defender, a mantener y a gastar dinero para conservarlo. Correcto. ¿Cuál era su función? ¿Para qué servían? Para satisfacer el deseo humano de cavar la tierra y trabajar con plantas. Y las ganas de cuidarlas son muy fuertes. ¿No quiso el alcalde Giuliani venderlas todas? Sí que quiso. Siempre ha habido una lucha con los promotores y sus intereses al construir. Pero yo siempre he dicho que no se trata de casas o jardines. La gente necesita ambas cosas. Viviendas y ruido. Aquí no se oyen los típicos sonidos de un jardín. Me gusta todo en este jardín. Me gusta su aspecto, me gusta lo que han hecho, pero sobre todo me gusta el hecho de que exista. Me gusta incluso el tráfico, martilleando ahí detrás, porque esa es su esencia. Se trata de un espacio ganado en pleno centro de Manhattan, un lugar increíblemente ruidoso. Es parte de la identidad de este jardín. Pero ahora dejo todo ese ruido y ajetreo y me dirijo al sur, a Maryland, para visitar a uno de los paisajistas más importantes de los Estados Unidos, autor de unos jardines nuevos y muy estadounidenses. Esto es Chesapeake Bay, el estuario más grande del país, donde los ricos y los políticos de éxito vienen a pasar los fines de semana y las vacaciones. El inmenso cielo atlántico, con sus amplios horizontes y la flora natural, atrajo a James Van Sweden a esta costa, a 1 hora de su base en Washington, porque le recordaba a las praderas de Michigan donde creció. Ya he llegado. Esta es la casa de veraneo de James Van Sweden. James Van Sweden es uno de los paisajistas más importantes de Estados Unidos y ha diseñado los jardines de Oprah Winfrey y otros famosos. Sus creaciones son siempre naturales, de espíritu libre, y están concebidas para un bajo mantenimiento y alta sostenibilidad. Su trabajo rinde homenaje a las praderas de Norteamérica, pero también es una reacción al césped perfectamente cortado que sigue dominando los jardines suburbanos del país. Este sitio invierte la relación entre las casas y los jardines que llevo viendo todo el camino, con césped hasta la puerta, y donde no se ve dónde comienza el jardín. Aquí, sin embargo, no se ve el fin porque no tiene, ya que se disuelve en el paisaje. Los jardines que se funden tanto en el paisaje que los rodea crean confusión respecto a qué forma parte de él y qué no. Y el simple hecho de abrir este camino serpenteante en la hierba define el entorno convirtiéndolo en jardín. No es mucho, pero sí suficiente.
Cuando viniste, ¿ya tenías en mente lo que querías hacer? Sí, cuando compré este terreno era llano y estaba vacío. Yo quería construir una casa que flotara sobre el prado y pensé que era el sitio perfecto para hacerlo. A veces tengo que diseñar jardines muy típicos y bonitos para los clientes y yo quería uno que no lo fuera. De hecho, quería un jardín feo. Estoy harto de la belleza. Por ese motivo creé un espacio duro, sostenible y sin agua. No quería agua. No uso productos químicos y apenas tengo que arrancar mala hierba. Soy muy flexible respecto a la mala hierba, de modo que el jardín parece un prado. Una de las ventajas de no cortar la hierba es que uno puede llevar la naturaleza hasta su casa. Serpientes, zorros y pavos. Los pavos salvajes pasan a 3 metros de mi ventana. También se acercan los ciervos. Fantástico. Es maravilloso, pero creo que eso asustaría a mucha gente. Circular y ver estas casas tan grandes, a menudo sin un jardín cultivado, solo césped, es una experiencia bastante extraña para un europeo. ¿Por qué piensas que la cultura del jardín no se expresa libremente aquí? Creo que los estadounidenses no disfrutan del exterior. Cuando están al aire libre quieren jugar al golf, nadar u otras actividades. Pero no les gusta la jardinería porque conlleva mucho trabajo. Aquí hace mucho calor y no les apetece estar fuera. También temen a los bichos y a que haga frío o calor. No es un país muy dado a la jardinería. Este jardín es una síntesis de plantas modernas y autóctonas que lo hacen parecer sencillo y descuidado, lo cual me parece brillante. Funciona a la perfección y es un verdadero modelo del posible futuro de los jardines. Pero ahora voy a viajar en el tiempo y a retroceder hasta las raíces de la nación, hasta el que quizás sea el jardín más famoso del país, el de Thomas Jefferson, en Monticello. Monticello está a 160 kilómetros al suroeste de Washington, en Charlottesville, Virginia, y esta gran mansión neoclásica se ha convertido en un símbolo de nacionalidad e independencia. Monticello era uno de esos lugares que sabía que tenía que visitar en mi viaje por Estados Unidos. Fue creado y ocupado por Thomas Jefferson, un hombre extraordinario. Fue el tercer presidente del país y autor de la Declaración de Independencia. También fue un gran jardinero, horticultor, paisajista y arquitecto. Un hombre de gran curiosidad y energía que creía que las plantas tenían importancia social. Y lo que creó aquí, en Monticello, no es un simple jardín, sino los cimientos de los Estados Unidos de hoy. Su energía y curiosidad no tenían límites, y todo en Monticello lo atestigua. Jefferson comenzó esta villa paladiana en 1767 y trabajó en ella diseñando cada detalle a lo largo de 40 años. Era su hogar y refugio, apartado de las exigencias de la vida pública, pero también podía calificarse como la obra de un maníaco. Era un erudito que hablaba 7 lenguas, estaba versado en todas las ciencias y anotaba todo lo que hacía. Y por si eso no bastara, también era un apasionado del cultivo de plantas, como yo. Es época de sequía, por lo que el huerto está algo vacío. De todos modos, sigue siendo fascinante. Es bastante ancho y largo. Está formado por 24 cuadrados, cada uno de ellos como medio huerto comunitario.
Además del enorme huerto, hay más de 3 hectáreas de árboles frutales y un gran jardín de flores que formaban parte de la plantación original de 2000 hectáreas. Peter Hatch, el director de los jardines, ha escrito varios libros sobre Jefferson. Creo que está claro que este no era un jardín elegante donde el presidente pasaba sus veladas. Tenía un propósito mucho más serio. No, este jardín tenía una función. Jefferson experimentaba con él para transformar la cultura socioeconómica del nuevo país que estaba construyendo. Permíteme que te interrumpa, porque me parece una declaración extraordinaria. Es una idea fascinante. Jefferson dijo que el mayor servicio que podía prestarse a cualquier país era añadir a su cultura plantas útiles. Muchas de las que él aportó eran hortalizas en su huerto. Por eso Monticello es tan importante. Fue un jardín revolucionario teniendo en cuenta que contiene 330 variedades de 170 especies. Cultivaba cosas nuevas, plantas procedentes de todo el mundo. 330 variedades vegetales distintas. Eso no es necesario. En realidad es interesante, pero también obsesivo, ¿verdad? Sí, creo que cultivó 38 variedades de melocotón y 27 de guisante, pero iba eliminando las de menor calidad. Se trataba de un laboratorio experimental. Entiendo. En la que podríamos llamar parte floral del jardín, ¿cuál era el objetivo de Jefferson y cómo evolucionó? Lo primero que plantó Jefferson fueron los parterres, cuando estaba a punto de retirarse de la presidencia, 20 conjuntos ovalados. Los plantó y regresó a Washington. Su hija le escribió diciéndole que los bulbos crecían bien, pero que las semillas no habían germinado, y le contestó, necesito más espacio para flores. Así que diseñó esta zona con un gran arriate. Un escritor dijo que Jefferson era como todos los buenos jardineros. Cuando no tuvo éxito en un espacio pequeño, decidió multiplicarlo por 3. Y es cierto. En su día, Monticello fue un jardín de frontera. Al oeste se extendía tierra aún por colonizar. Pero para el hombre que escribió que todos los hombres son creados iguales, Monticello atesoraba el más profundo de los dilemas estadounidenses. A lo largo de esta avenida de Moreras había edificios. Y en ellos se atendían todas las necesidades de la finca, desde la fabricación de clavos para la madera hasta habitaciones para los esclavos. En Monticello había unos 100 esclavos para el hombre que redactó la Declaración de Independencia, lo cual resulta extraño para nuestra mentalidad. Los esclavos eran un elemento ampliamente aceptado en la vida diaria de los estados del sur en los siglos XVIII y XIX. Y aunque Jefferson escribió y habló contra los males de la esclavitud, lo cierto es que Monticello dependió de ella para su creación y mantenimiento. Este es un hermoso jardín restaurado de finales del siglo XVIII, enmarcado en la preciosa campiña de Virginia, que merece ser visitado. Pero lo que lo hace verdaderamente especial es el hombre que lo creó. Sigue habiendo algo de austeridad en Jefferson, algo casi despiadado. De nuevo, sospecho que tiene que ver con el hecho de que fuera un político de éxito. Pero lo que realmente consiguió fue inspirar a su pueblo a conquistar lo que se consideraban tierras inexploradas y crear una serie de asentamientos cada vez más al oeste. Ahora voy a seguir los pasos de esos primeros colonos a medida que avanzaban al oeste, hacia lo que ahora denominamos Kansas. Kansas toma su nombre de la tribu Kansa, que habitaba esta zona mucho antes de la llegada de los europeos. Los nativos americanos llevaban miles de años viviendo en este impresionante paisaje. Aún así, a medida que la nación se expandía por las praderas del Medio Oeste, su modo de vida cambiaba para siempre. Jefferson animó e impulsó la exploración del oeste, y así surgieron los nuevos colonos que avanzaban inexorablemente en busca de tierras aparentemente ilimitadas. Así llegaron a las praderas.
Miles de kilómetros cuadrados de prados ondulantes. Hubo un tiempo en que estos inmensos pastizales se extendían ininterrumpidamente cientos de kilómetros por el interior del continente. Y cuando los exploradores franceses lo vieron por primera vez, llamaron al mar de hierba prairie, pradera en francés. Viendo el viento mecer la hierba, se aprecia perfectamente qué inspiró a James Van Sweden a la hora de crear su jardín. Los nativos norteamericanos vivían en armonía con el paisaje y el ecosistema se sostenía gracias a un ciclo de incendios naturales y el pastar de decenas de miles de búfalos salvajes. Hoy los búfalos y los indígenas han desaparecido de la pradera y lo único que queda tiene que ser cuidadosamente protegido. De las praderas del siglo XIX solo queda un 2% y los 2/3 se conservan aquí, en la Reserva Nacional Tallgrass Prairie. Ron Clark es uno de los guardas del parque. La pradera puede contener unos 60 tipos diferentes de hierba, por así decirlo. Se han identificado 40, pero hay 4 que consideramos nuestro sello y que por supuesto son los 2 henos de pradera, el alto y el bajo, el zacate indio y el pasto aguja. Creo que este heno tiene unas raíces muy profundas. Así es. La mayoría de los pastos tienen raíces de al menos 2,5 metros. Algunos pueden alcanzar los 4,5 o 5. De hecho, el 80% de la planta está bajo tierra. Los pastos son extraordinariamente ligeros y hermosos. Además, son muy agradecidos, ¿no es cierto? Sí. Ahora están en la época más bonita. Son majestuosos. La hierba es más alta que nosotros. Sí, la que tienes detrás es casi de tu altura. Es tallo azul, antigua. Y en esta época del año no suele tener ese color, a mediados de verano. Esta de aquí tiene un tono azul verdoso. Es llamada pata de pavo. Y es una de las 4 hierbas que nos caracterizan. Justo enfrente tenemos algunos zacates indios, llamados así porque gente con mucha imaginación pensaba que se parecían a las plumas que llevaban los indios. Según la comunidad científica, solo la selva tropical tiene más diversidad de especies que la pradera. ¿En serio? Es algo que a la gente le cuesta comprender e incluso imaginar, porque piensan que la pradera solo tiene algo de ganado y unos coyotes, además de la hierba. Sin embargo, debajo de cada piedra hay mucha vida. Entiendo. A medida que recorremos la pradera empieza a aparecer vegetación leñosa. Hay árboles a la izquierda y esta planta de hoja roja tan bonita llamada zumaque. Es zumaque. ¡Qué color más bonito! Es muy interesante, tiene un color precioso, pero nos gusta verla en el lugar al que pertenece. ¿Ya? Me alegro de haber venido aquí, a las praderas de Kansas. He podido ver las plantas autóctonas en su contexto, lo que les da una nueva dimensión. Pero lo que cambió estas praderas, y probablemente este país, más que cualquier otra cosa, fue el ferrocarril. El último tramo de mi viaje es la costa oeste y California. El transporte moderno está dominado por el avión y el automóvil. Pero en la época de los colonos fue el ferrocarril el que abrió camino al oeste. Henry Huntington fue un magnate ferroviario y empleó la gran riqueza que acumuló en su colección de manuscritos, pinturas, libros raros y plantas. En 1904 conoció a un brillante jardinero llamado William Hertrick, al que encargó la construcción del jardín más hermoso de California. El resultado fue el Jardín Botánico de Huntington. Lo que más me atrae de este sitio es que me parece extraordinario que Huntington, que gozaba de tanto poder, al haber traído el ferrocarril hasta California y adoraba esta zona, decidiera construir un jardín en su propia memoria.
Pero no creó un jardín corriente, sino que lo hizo a gran escala, teniendo en cuenta que California entró a formar parte de Estados Unidos en 1850. Así que sin duda fue un gesto grandioso y asombrosamente optimista. El Jardín Botánico de Huntington abarca 50 hectáreas y alberga más de 15.000 especies de plantas divididas en 12 áreas temáticas. El Jardín del Desierto tiene 100 años y es una de las colecciones de cactus más antiguas y variadas del mundo. Muchos de estos cactus florecen por la noche. Y esta flor tan extraordinaria está abierta ahora porque la mañana está gris y fría. Por una vez me alegro de que no haya salido el sol, ya que cuando lo haga se cerrará. Confieso que estas plantas son tan diferentes de las de los jardines botánicos que conozco como las de un arrecife de coral. Y para saber un poco más de ellas, voy a reunirme con Jim Folsom, director de los jardines desde hace 23 años. Me intriga la mera existencia de ese sitio. ¿Qué esperaba conseguir Huntington con él? ¿Cuál era su propósito? Una de las cosas que hemos perdido en el amplio sentido es la importancia que las generaciones anteriores daban a las plantas. Antiguamente los jardines eran esenciales, de un modo casi majestuoso. Y Huntington pensaba que en este nuevo mundo del sur de California, aquel que consiguiera plantar algo sería alguien importante. Por ello, las colecciones son una expresión de lo que el sur de California era capaz de conseguir. Así que, en parte, es una declaración de majestuosidad, como tú has dicho, y en parte es una expresión de enérgico optimismo. A mi entender, eso es algo que ha perdido la sociedad moderna, la comprensión de que las plantas son importantes. Eso me parece un plátano de sombra, pero no puedo imaginar qué hace un plátano de sombra en este entorno. En realidad es el pariente tosco y más occidental del híbrido llamado plátano de sombra. Y este es el aspecto que presenta en la naturaleza. De hecho, es uno de los pocos árboles que había en la propiedad cuando Huntington la compró. Me parece algo incongruente, tengo que decirlo. Es natural que esté aquí. Cuando uno comprende cómo funciona un jardín, alcanza un mayor entendimiento en ciencia, cultura y en muchas materias prácticas. Nuestra intención es promover el amor de la gente por el mundo que la rodea a través de sus jardines. Confieso que estoy algo cansado. Intentar conocer 4 hectáreas de plantas suculentas con las que uno no está muy familiarizado y que no es ni tan siquiera una 10ª parte del jardín resulta agotador. Pero es una buena forma de presentar California y sus jardines. Es un lugar inmenso. Y el mensaje que transmite es que gracias a la tierra, el clima y el ambiente general, ofrece posibilidades ilimitadas. Todo ese optimismo, combinado con un clima maravilloso, fue lo que atrajo a la industria del cine a esta zona tras la Primera Guerra Mundial. Y el siguiente jardín que voy a visitar fue creado por una gran artista. Los años 20 y 30 fueron la edad de oro del cine en California. Los magnates cinematográficos y las estrellas de Hollywood construyeron casas palaciegas y diseñaron exuberantes jardines. Fue una época de extravagancia y glamour, un periodo en el que las celebridades alardeaban de su riqueza a través de sus jardines. He venido a Lotusland en Santa Bárbara porque es uno de los pocos jardines que ha sobrevivido de la época dorada de Hollywood. Lo que vemos ahora es obra de una mujer extraordinaria llamada Madame Gana Valska.
Gana Walska es una diva polaca de la ópera que se casó 6 veces. Y varios de sus maridos eran increíblemente ricos. Compró la finca en 1941 e inmediatamente comenzó a renovarla. Actualmente Lotusland tiene 15 hectáreas, cuenta con 20 jardines realmente imaginativos y se ha hecho famosa por la riqueza de su diversidad botánica. He leído que esta era la piscina original y que ha sido transformada en una serie de estanques para cultivar los lotos que le dan el nombre de Tierra de los Lotos, Lotusland. El Jardín Azul fue uno de los primeros de su clase y se diseñó casi sin flores para crear una trama de follaje glauco. Las plantas se entremezclan sutilmente contra un fondo verde amarillento y solo es uno de los varios jardines individuales, cada uno con su tema propio. No solo es la escala física del jardín, son sus combinaciones, nos gusten o no. Aquí estoy, en medio de una mezcla de oasis islámico y jardín italiano, donde hay una especie de pequeño zoológico de setos recortados. La verdad es que me gusta. Me gusta su aire kitsch y la forma tan extravagante en que está configurado todo. Porque debajo subyace la verdadera interpretación. Es como si dijeran, estamos dando un buen espectáculo. Atentos, porque esto va a ser impresionante. Siento curiosidad por saber cómo llegó una diva de la ópera a diseñar tal variedad de jardines a tan gran escala. La sobrina de Walska, Hania, creció en Lotusland y su primera boda también se celebró aquí. ¿Cómo fue crecer en un jardín tan extraordinario? Cuando invitaba a mis amigos a la piscina, siempre se mostraban un poco retraídos, ya que les resultaba sobrecogedor. Cuando dábamos una fiesta, se mostraban algo abrumados. ¿Cómo era tu tía? Mi tía era una persona difícil de describir. Era el alma de las fiestas. Cuando entraba en una habitación, todo el mundo la conocía. No sé por qué, pero todo el mundo dejaba de hablar cuando ella entraba. Tenía una personalidad muy fuerte. Es extraordinario que en aquella época alguien como ella se implicara tanto en un proyecto de jardinería, porque de hecho se convirtió en la jardinera jefe, ¿no es así? Así fue. Nadie tenía permiso para tocar, mover, plantar, ni cortar nada sin su autorización. Cuando se trataba de plantar, siempre decía, cava un hoyo y espera. Se marchaba y 2 horas después regresaba y le decía al hombre que permanecía allí, vale, ahora coloca la planta que luego vendré a verla. Así que colocaban la planta. Ella se marchaba y cuando volvía 1 hora después decía, no, más a la izquierda, volveré. Creo que más que cualquier otro jardín, este es obra suya. Porque en otros podía intervenir un paisajista. Y aunque ella también lo tenía, no le hacía caso. Ella cogía los planos y los cambiaba. Creo que estoy empezando a entender cómo Madame Walska se casó 6 veces. Pero no cabe duda de que su enfoque dio como resultado un jardín muy particular. Y eso siempre es bueno. Esto es muy extraño. Aunque me gusta ese león con su gran melena. Aquí tenemos una serie de setos recortados con formas de animales, con aire de Disney, y este gran reloj en medio. Creo que Madame tenía ganas de divertirse un poco y lo hizo todo grande. Si iba a ser hortera, que fuera a lo grande. Este es el jardín aloe, con una gran colección de aloes. Pero está dominado y gira en torno a un estanque tan espantoso que apenas deja ver las plantas.
lo cual es fascinante e interesante. Asombroso. Aquí tenemos un jardín para el que parece que no se reparó en gastos, donde la ambición no tiene límites y donde no hay restricciones, ni siquiera del gusto. Esto es un retrato de Estados Unidos y del optimismo y la energía en los años 40, 50 y 60. Creo que el siguiente paso, mientras esté en California, será ver qué hace la gente con su dinero y su energía actualmente. El cine sigue siendo la fuerza impulsora de la vida económica y cultural de California. Y el siguiente jardín que voy a ver pertenece al director de los grandes éxitos Independence Day, El Patriota y Stargate. Estoy ansioso por ver qué ha hecho con su jardín. Aquí, en Hollywood, están las casas de los ricos y poderosos de la industria cinematográfica. Al lado está la casa y el jardín de Helen Mirren. Y esta pertenece al director Roland Emmerich. Pero cuando la compró estaba en muy mal estado y tuvo que renovarla casi por completo. Contrató a un paisajista y le dio instrucciones muy concretas. Le dijo que quería crear algo que evocara el glamour de los años 20. Quería un jardín que fuera exótico y de otro mundo. Comparado con Lotusland, es relativamente pequeño. No ocupa ni una hectárea. Pero todo en él tiene una escala colosal. Al parecer hizo falta una gigantesca grúa para traer estos grandes árboles. Y el coste fue proporcional. El gasto inicial en macetas fue de unos 75.000 euros. Y luego hubo más. El coste total del jardín ronda los 2 millones de euros. Otro aspecto es que Roland quería tapar las vistas porque no le gustaban y también para asegurarse de que la gente no viera el interior y poder gozar de la más completa privacidad, sobre todo de los paparazzi, ya que aquí suelen venir muchas estrellas de cine. Pero lo quería ya, no podía esperar a que el jardín madurara. Y por supuesto, la única forma de hacerlo es comprando árboles ya crecidos, que fue lo que hizo. Así que el dinero, el poder y el pensamiento positivo pueden crear un jardín extraordinario como este. Está diseñado alrededor de una escalera central que lleva desde la puerta principal, por medio del jardín, hasta la piscina. La arquetípica piscina de Hollywood. Confieso que vine aquí preparado para reírme. No podía creer lo que me habían contado de este sitio. La energía, las ganas de acabarlo rápido y el dinero que costó no podían dar como resultado nada más que una vulgaridad. Pero estaba totalmente equivocado. Es fantástico. Si tenemos en cuenta el objetivo de este jardín, hacer algo evocador del glamour de los años 20, algo exótico y de otro mundo, podríamos haber perdonado al paisajista por el derroche de color. Pero en realidad se contuvo bastante. Exhibe todo tipo de verdes, lo que transmite mucha paz y le da solemnidad. Y en vez de rebosar de color, las pocas flores parecen joyas, en contraste con las demás plantas.
He disfrutado mucho de este jardín. Me ha gustado casi todo lo que he visto. Sobre todo la forma en que se contiene el uso del color, distribuido con confianza. No es el jardín de un jardinero. Apenas requiere mantenimiento y no parece cultivado y cuidado por una persona. Pero es una interpretación como todo aquí en Hollywood. Y creo que la respuesta más adecuada es un aplauso. No obstante, cuando dejé el Lotusland, dije que quería ver qué es lo que se hace ahora. Y este jardín se inspira en el pasado. Tiene un sentimiento retrospectivo y antes de marcharme de Hollywood, quiero ver algo realmente moderno para saber hacia dónde va la gente. Me dirijo a Brentwood, al oeste de la ciudad, uno de los barrios prósperos de Los Ángeles, para visitar un jardín que representa una ruptura radical con el pasado. Los propietarios de esta casa, los Greenberg, ya jubilados, decidieron empezar de nuevo derribando la casa en la que habían criado a su familia para construir una nueva, muy moderna, en su lugar. Al entrar aquí, lo primero que me llama la atención son las grandes superficies de color, el juego de sombras y estas palmeras fantásticas. Me parece extraordinario que derribaran la casa familiar en la que crecieron los niños, con todos los recuerdos y lo que lleva asociado. Es algo realmente emocionante eliminarlo todo y reinventarse a sí mismo, construyendo algo nuevo. Ese tipo de optimismo y valentía me parece muy californiano. Esa audacia llevó a los propietarios a colaborar con el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta. Es famoso por utilizar elementos de la arquitectura regional mexicana en su obra, incluidos los colores llamativos y los juegos de luces y sombras. No obstante, el maravilloso jardín es obra de la paisajista Mia Lehrer. Trabajar con el señor Legorreta y con los Greenberg fue una experiencia maravillosa. Respondieron muy bien a la idea de que el jardín y la casa deben tener la misma importancia. Algunos de mis jardines, especialmente este, son relativamente instantáneos. Se puede plantar un césped con el simple hecho de desenrollarlo, y Hollywood tiene mucho que ver con eso. Los jardines que se necesitan crear en el acto para una película o una serie de televisión se han convertido en una expectativa en mi mundo para cierto nivel de clientes. Todos los árboles que rodean la casa fueron recuperados de la propiedad original. ¿En serio? Se me ocurrió guardar los ejemplares grandes y trabajar con ellos, porque integrarlos en el nuevo jardín sería una forma maravillosa de añadir elementos del pasado de la familia. Teníamos estas dos preciosas jacarandas del patio y palmeras washingtonias por todas partes. Y decidimos plantarlas antes de que se construyera la casa. Así que las dispusimos con el perito en su localización en el plano y luego levantaron la casa.
Creo que uno de los mejores cumplidos que he recibido jamás fue cuando el señor Legorreta recorrió la casa una vez terminada y me dijo: esto es un jardín con casa, no una casa con jardín. Este es el mejor sitio para ver el jardín. Es absolutamente fantástico desde aquí. Y resulta bastante significativo que la piscina sea el lugar desde el que mejor se aprecia. Las piscinas son el centro del estilo de vida californiano, de las casas y los jardines. El concepto europeo de jardín dividido en diferentes espacios, en el que se descubren secciones separadas, está totalmente ausente aquí. Todo es abierto a la vista y sobre todo al sol. Aún así, las diferentes partes funcionan en conjunto de un modo equilibrado y armonioso. Y lo que más me gusta de él no es su disposición física, que es preciosa, sino el espíritu que subyace. Me parece que representa el espíritu californiano y el hecho de que con energía, optimismo y dinero se puede hacer cualquier cosa. Este es el final de mi viaje por Estados Unidos y he visitado algunos jardines impresionantes que reflejan la diversidad y la energía de su gente. Pero la verdad es que el pueblo estadounidense está tardando en abrazar el concepto de cuidar su propia tierra como parte de un sentimiento de responsabilidad personal y placer. Sin embargo, hay un movimiento en el país que está empezando a pensar sobre cuestiones de sostenibilidad y conservación que pueden expresarse a través del cuidado diario de un jardín doméstico. Si Estados Unidos diera más importancia a la jardinería, todos nos beneficiaríamos de la idea de cultivar nuestra propia tierra. Y eso puede cambiar el mundo.